En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda Gonzalo Chamorro y estamos muy contentos de compartir a través de la 99.7 El Camino, contenido que transforma, un programa más de fe y actualidad. Y hoy, por supuesto, muy contento de compartir con mis buenos amigos, los profesores Nelson Morales y David Suazo, en esta nueva dinámica que nos permite, por supuesto, seguir reflexionando, seguir aportando y seguir proveyendo principios bíblicos, teológicos y actuales respecto a las diferentes dinámicas que tenemos como programa Fe y Actualidad. Nelson, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Siento raro no estar ahí en la misma mesa con todos y con la alegría de siempre, pero seguimos aquí con el mismo ánimo, tratando de hacer reflexión y aportar al tema de hoy. Así es, y una de las cosas que hemos hablado, don David, en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, es que toda crisis se constituye en una oportunidad, y precisamente es la oportunidad de utilizar los medios digitales, los medios virtuales, para poder seguir proclamando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y para seguir reflexionando desde la palestra que nos convoca a nosotros como programa Fe y Actualidad. Bienvenido, don David. Gracias, Gonzalo. Pues de veras, es cierto, se siente uno un poco extraño en esta modalidad porque estamos acostumbrados a estar juntos, a vernos de frente, personalmente, a saludarnos así, de abrazo, de apretón de manos, de beso incluso, los chilenos. Y bueno, nos sentimos un poco extraños y también estamos en una etapa de mucho aprendizaje. Esta oportunidad es mucho aprendizaje, especialmente nosotros los viejitos que no somos tan tecnológicos. Ahora nos ha tocado aprender cosas nuevas. Ayer he estado luchando estos días, pero he ido saliendo de todos los desafíos y ya cosas nuevas que uno va aprendiendo. Pero qué gusto estar y compartir así con nuestra audiencia y bueno, aprovechemos las oportunidades que tenemos. Así es, y hoy estaremos reflexionando en uno de los textos importantes respecto al tema de la venida del Señor o el valor de estar velando constantemente, y el pasaje que nos va a convocar el día de hoy es Lucas capítulo 12, verso 35 en adelante. Así que te queremos invitar a que pues participes junto con nosotros en nuestras diferentes redes sociales y específicamente en la red social de Facebook, respondiendo a la pregunta del día. Y la pregunta dice exactamente así. Se me perdió la pregunta, no sé si ustedes la recuerdan, pero déjenme ver, aquí está. ¿Qué significa estar listos y preparados ante la venida del Hijo de Dios? Esperamos que puedas participar junto con nosotros y reflexionar en torno a esta dinámica. Y mientras se preparan, por supuesto, les invitamos a que escuchen esta pausa musical y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en esta nueva palestra virtual, digital, me acompañan los profesores Nelson Morales y David Suazo y estamos muy contentos de seguir trabajando con la dinámica de las parábolas del Señor Jesucristo, el mensaje del Señor Jesucristo, las ideas de nuestro Señor Jesucristo respecto a el reino, respecto a la justicia, respecto a la venida de nuestro Señor, y es lo que nos convoca precisamente el tema del día de hoy. Sin embargo, Nelson, como lo hacemos generalmente, pues ponernos un poco en contexto en lo que nosotros hemos venido desarrollando acerca de las parábolas de Jesús o las parábolas del reino. Las parábolas. Recuerden que hemos venido diciendo que las parábolas son un conjunto de historias, anécdotas, refranes que Jesús usa para comunicar ciertas enseñanzas, ciertas ideas en torno a qué significa el reino de Dios y también qué significa ser un discípulo de Jesús ante esa realidad del reino.
Y esta parábola pues encaja justo en las dos vertientes, el tema del reino de Dios y también qué significa ser un discípulo a la luz de eso. Correcto. Y una de las cosas que nos pone en contexto, don David, los versículos que vamos a estar trabajando, que son precisamente verso 35 al verso 48, ¿verdad? Que es la dinámica que hemos de reflexionar, un poco para entender el contexto de lo que viene desarrollando el Señor Jesucristo y el evangelista Lucas en todo el capítulo 12, porque no podemos olvidarnos que siempre, mayoritariamente, una buena parte de las parábolas se da en contextos de tensión donde Jesús está increpando al liderazgo de la época, y también Jesús está enseñando a los discípulos y a los fieles que le siguen y que le escuchan principios importantes acerca del reino de Dios. Pero si nos puede poner un poco en contexto de lo que es el capítulo 12, porque ya hemos visto otras parábolas que están en este capítulo que indudablemente nos va a conectar con lo que hemos de expresar el día de hoy. Sí, este capítulo está lleno de enseñanzas directas de Jesús. Y la verdad es que tienes razón. Comienza con un contexto de censura, de llamada de atención y de señalamiento de los líderes religiosos de la época, de los fariseos. Ya en el final del primer versículo, ya dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, todas las enseñanzas de Jesús en este capítulo están como coloreadas, digamos así, por ese señalamiento de Jesús. Muchas o varias de las enseñanzas de este capítulo están. Lucas hace una especie de como de edición, como que agrupa varias enseñanzas que uno encuentra un poco dispersas en los otros evangelios. Por ejemplo, aquí hay enseñanzas que vienen del Sermón del Monte, Correcto. Se encuentran en Mateo 5. Lucas las coloca aquí, como que él arregló aquí de una manera el discurso, o como muchos otros dirían, que Jesús en diferentes ocasiones tocaba los mismos temas y los hacía de diferente manera. Entonces es una forma de verlo también, pero también pensando en la habilidad de Lucas como escritor y siguiendo su propósito, él organiza, digamos así, una variedad de temas que los coloca más o menos juntos, y esta parábola es como distinta, diferente, pero a la vez tiene una temática muy parecida o muy relacionada a otras parábolas, como la de Mateo 25. Correcto. Que son las parábolas de la vigilancia. De la vigilancia, como se llaman, especialmente el tema de las 10 vírgenes. Con este es como el que más hace la conexión, sí. Exacto, de las sensatas y las insensatas, Nelson, sí. Y es algo que no es nada, como dice don David, no es nuevo en la temática, ya lo hemos tratado precisamente en esta parábola de Mateo 25 del 3 al 10, y también interesantemente el versículo 35 del capítulo 12 nos recuerda mucho la idea de corte militar, según algunos autores, de estar siempre disciplinados y siempre estando listos, ¿verdad? Como Éxodo capítulo 12, verso 11, que dice: comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Y si bien es cierto, pues ese contexto del Antiguo Testamento, de esa espera atenta, el contexto de Mateo capítulo 25 del 3 al 10 de las sensatas e insensatas, las que estaban preparadas y las que no estaban preparadas con el aceite, nos pone también un poco en contexto del capítulo 12 y la parábola que nos convoca el día de hoy, Nelson. Sí, el versículo 35 arranca con dos ilustraciones que son recurrentes. La primera, de estar siempre preparados, se traduce en otras versiones como ceñid los lomos.
Ajá, sí. ¿sí? Correcto. Y esa frase está en el Nuevo Testamento por todos lados indicando y usualmente vinculada a esa actitud que debemos tener vigilante ante la inminencia de la venida del Señor. Y es por eso, por este tipo de eventos aquí. Y esa es la idea, la conecta la frase con la parábola que es de unos siervos que deben estar listos, atentos a abrir la puerta cuando el amo llega, ¿no? Y Correcto. la otra es la de la lámpara, que en el contexto de noche la lámpara si la lámpara tengo que gastar tiempo tratando de encenderla, no estoy listo. Pero si la tengo lista ahí con un poco de aceite a la mano por si empieza a escasear, estoy listo para hacer cosas en la noche y la lámpara es fundamental en ese contexto. Así que las dos imágenes hablan de estar preparado. Correcto, y una de las cosas que a mí me llama la atención, don David, de estas dos imágenes que desarrolló muy bien Nelson, es que para estar preparado implica no solo estar con los ojos bien abiertos, no solo estar bien despierto, porque en cualquier momento puede llegar el Señor, sino también tener los medios necesarios para seguir velando, como por ejemplo el aceite necesario para mantener una lámpara. No vaya a ser que en el proceso pues se nos pueda acabar el aceite y finalmente nos pase como lo que le aconteció a las insensatas de Mateo capítulo 25. Sí, la figura de la lámpara y del aceite es figura igual, recurrente, aparece muchas veces en diferentes partes de las escrituras y de los evangelios, y se han interpretado también de diferentes maneras. Hay tendencias muy comunes a lo largo de la historia de la iglesia y aún en nuestra época de espiritualizar esta figura y de darle otros significados que no, el texto no está diciendo. Por ejemplo, hablando de que, lo dijimos cuando hablamos de las 10 vírgenes, de que ahí se está hablando del Espíritu Santo, pon aceite en mi lámpara, Señor. Es una figura de hasta coritos, ¿verdad? Ahí sobre hasta eso. Coros, sí, que lo hemos popularizado e interpretado así. La figura tiene una dimensión simbólica muy, muy importante, y ya Nelson lo mencionó. La figura asociada con el tema de estar listo, de estar preparado, de estar ceñidos los lomos. Bueno, es curioso que antes, en el capítulo 12, aparece la parábola del rico insensato. Correcto. Y también está la figura de la inminencia de un juicio. No seas necio, no sabes que van a venir a pedir tu alma, y el rico no estaba preparado, digamos. El rico se lo comió la codicia, se lo comió su afán de acaparar, y no estaba preparado. Ya por ahí tenemos una pista para entender qué significa estar preparado, digamos. La pregunta, en este contexto, Jesús ya nos da una pista con el rico insensato. Correcto. Estar preparados tiene unas implicaciones muy importantes sobre la cuestión de la vida, sobre la cuestión de las posesiones materiales, sobre cómo nos acercamos a eso. Entonces, que ya está ahí. Habría que irlo trayendo a cuenta a la hora de desarrollar las implicaciones de esta parábola para nuestro tiempo, ¿no? Correcto. Y una de las cosas, Nelson, que me llama la atención, y quizás después don David nos puede agregar algo desde el marco teológico histórico, es que indudablemente el pasaje también se ha interpretado esencialmente desde un carácter escatológico, y el Señor Jesucristo pues ya en vías de ir en un proceso de ser glorificado y de padecer lo que tenía que padecer, cumpliendo las responsabilidades que el Padre le encomendó en cuanto a su misión. Él está queriendo también preparar a sus discípulos
para que vivan de manera acorde a lo que han visto, a lo que han oído, a lo que han escuchado, a las dinámicas del reino en ese proceso de espera de la venida de su Señor. Y uno de los distintivos en ese proceso de espera es estar vigilante, es estar presto, es estar atento con estas dos dinámicas que tú habías mencionado, que es ceñirse los lomos y estar atento con las lámparas encendidas a la espera del Señor Jesucristo. Claro, hay que recordar, y eso, bueno, en parte lo que don David ya hizo en torno al capítulo 12, que este capítulo es curioso que Lucas va a dedicar discursos escatológicos más adelante, en capítulo 21, pero aquí, en medio del viaje a Jerusalén, lo pone. Recuerden, Lucas está dividido en como 4 segmentos. El primer segmento, que es de la natividad y los niños pequeños, capítulos 1 y 2 de Jesús y Juan. El capítulo 3 introduce el ministerio del precursor. Capítulo 4 hasta el 9:50 es el ministerio de Jesús en Galilea. Y a partir del versículo 51, el capítulo 9, hasta el 19:28 más o menos, está este proceso del camino a Jerusalén, donde Jesús está preparando, va rumbo a su éxodo, que Correcto. Tiene que ver con su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, para comenzar el proceso de traer de vuelta a su pueblo a Sion. Es toda una cuestión teológica súper importante ahí. Y en medio de todo eso, a lo largo del camino, va enseñando a los discípulos qué significa ser un discípulo de Jesús a la luz de ese camino. Así que Correcto. estas advertencias a estar listos van en línea con todo el resto. Justo antes de esta parábola está la exhortación a no estar ansiosos por la cuestión económica. Podemos conectar la parábola con esa circunstancia y lo que estamos viviendo ahora, de mucha incertidumbre. Y estar listos en ese caso también tiene que ver con poner nuestra confianza total en el Señor en medio de la adversidad. Sí. Correcto. Y eso es interesante porque si tú te fijas, hemos venido dialogando, Nelson, don David, en los últimos programas sobre la importancia de cobrar valor por medio de la fe, en medio de complejidades, en medio de situaciones críticas, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Y esta preparación nos invita a que no necesariamente por causa de la pandemia, sino que en términos generales, en la vida en términos generales, don David, debemos estar constantemente preparados a la espera de nuestro Señor. Claro, eso es precisamente la enseñanza de Jesús cuando está hablando de este tema. Por eso es recurrente y por eso aquí nos recuerda esas parábolas de Mateo 25 que ya estudiamos, que se le ha dado en llamarle parábolas de la vigilancia, precisamente porque hablan de estar alerta, hablan de estar preparados. Es un tema recurrente en la enseñanza de Jesús. Y no solo en la enseñanza de Jesús, uno lo encuentra luego también en las enseñanzas, en las epístolas. Sí, y en Hechos también. Correcto. Y en el libro de los Hechos, cuando entramos en las enseñanzas que aparecen también, enseñanzas escatológicas que aparecen en el resto del Nuevo Testamento, está la misma idea. Claro, cuando nos estamos acercando a tiempos contemporáneos, la tendencia nuestra es más bien como más asustarnos. El temor se apodera de la gente y esto no es nuevo. Ahora lo volvemos a ver porque estamos en una nueva crisis. Claro. Una crisis que es, diríamos nosotros, más extendida, más globalizada y tal vez por eso causa más temor. Y pues la gente está haciéndose preguntas y muchas de las preguntas que la gente se hace no es tanto para prepararse o para un sentido de la esperanza cristiana o un sentido de ese futuro que nos espera, sino es como temor, ¿no? O también curiosidad. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es el fin del mundo? ¿Será que esto es un juicio de Dios? Dígame usted, y yo no sé a ustedes, pero a mí me están lloviendo correos y preguntas sobre ¿y usted qué dice? ¿Y usted qué piensa? Ahora sí. Y a veces
a veces respondo, a veces no, pero la crisis nos está produciendo más temor que preparación, digamos. Correcto. Y ahí ¿no? tenemos que pensar y reflexionar. Y encima aquello que hablamos la otra vez de las teorías de conspiración que van y que vienen, aparecen algunas con argumentos muy creíbles, pues aparentemente muy creíbles, y entonces eso aumenta la tensión, el temor y la confusión. Claro. Y sí, ahorita nosotros los maestros bíblicos estamos con otra tarea, además de las tareas normales de nuestras clases, de nuestras prédicas en las iglesias, nuestros estudios bíblicos. Estamos interactuando con gente en las redes sociales, algunas de ellas las conocemos, otras no. O sea que ha aumentado nuestro trabajo, por lo menos así lo veo yo, y muy pocos están enfocándose en los temas como el Señor Jesús enseña, ¿no? Ceñirse los lomos. Y la pregunta, ¿qué significa eso? Y ahora, ¿qué significa eso en medio de esta crisis? Claro. Y aunque la parábola menciona los tiempos en el sentido de estar preparado porque los tiempos no se saben, el énfasis, Nelson, está indudablemente en las acciones que uno va a tomar a la luz del futuro, porque la gente está más preocupada que sensacionalísticamente qué va a acontecer con esta pandemia, si realmente es una de las pandemias mencionadas en la literatura apocalíptica o en el libro de Apocalipsis, que estar viviendo acorde al llamado que se nos hace como discípulos del Señor. Claro, siempre está esa tensión en este tipo de parábolas en particular, y en la manera en que muchos cristianos interpretan la realidad, y el propósito que tienen estas es como cuando más adelante el Señor les dice: cuando veáis empezar estas cosas, levantad cabezas y estar listos porque ya vengo. No es de asustarse, sino al revés, de estar más contentos. Correcto. Porque ya estamos para comenzar esta nueva fase del reino, porque esa es la sorpresa en esta parábola. Hasta antes de la parábola el Señor había hablado del reino de Dios solo en términos presentes del reino. Y a partir de aquí en adelante Él va a comenzar a dar a entender que el reino tiene una faceta futura, que hay un todavía no del reino. Y esta parábola nos ilustra eso. Y cuál debe ser la actitud en el ya, en el ahora, en mientras esperamos. Correcto. Y eso va a ser la enseñanza más importante quizás de esta parábola, y de la actitud del dueño de casa frente al ladrón, que es la siguiente en la secuencia. Sí. Y ya iniciaremos a desglosar, ¿verdad?, la parábola y la conexión con la otra enseñanza. Sin embargo, queridos amigos, te queremos recordar la pregunta del día: ¿qué significa estar listos y preparados ante la venida del Hijo de Dios? Y pues puedes participar junto con nosotros en las diferentes redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos puedes encontrar como Fe y Actualidad. Y una de las cosas interesantes, don David, y antes de tener otra pausa musical, me gustaría que pudiéramos comenzar a desglosar el texto bíblico, porque a partir del verso 36, pues el autor dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Llama mucho la atención porque el tema de las bodas también ha estado presente, así como el tema de las lámparas ha estado presente en algunas parábolas que hemos trabajado, hemos reflexionado en el programa Fe y Actualidad. Y es interesante porque habrían bodas que comúnmente podrían durar hasta 7 días o inclusive mucho más. No se sabía cuánto podía durar la celebración, la fiesta, que implicaba, por supuesto, la participación de la comunidad y la celebración por un nuevo matrimonio. Sí. Hemos hablado de las figuras, la figura de la lámpara, del aceite, y aquí está otra figura, la figura de la boda. Cuando está vinculado con el tema de la venida del Señor, la cuestión escatológica, también se agrega el tema del banquete mesiánico, que es
como una ceremonia especial de bodas, ¿no? Del mundo antiguo. Bueno, aquí no se sabe exactamente, ya estuve buscando y viendo, pero no se sabe exactamente a qué se refiere que regrese de las bodas. Si es que era uno de los invitados que fue a una boda de alguien más y se estuvo por allá esos 7 días, o si es el novio que regresa y ya viene a instalarse en su casa, en su nueva casa, o no está del todo claro ahí, pero la verdad eso no importa, porque el punto principal es que hay siervos listos, esperando para abrir la puerta y que entre, y es la figura de la venida del Señor, precisamente. Igual como se hace en esa parábola de las vírgenes, es muy similar. Allá es el novio, se aclara específicamente que es el novio. Correcto. Aquí no se aclara eso exactamente, pero la figura es la misma. Estos no son mujeres, son hombres, son siervos, que son, digamos, los trabajadores de este señor, que tienen que estar preparados porque vendrá. No saben exactamente en qué momento vendrá, así que tienen que estar listos en cualquier momento. Y el tema de la llegada inminente de Jesús, tantas parábolas que eso hablan, seguirá más tarde con el asunto del ladrón en la noche, que luego se usa en muchos otros lugares de las Escrituras para hablar de ese tema, de la inminencia. Correcto. Es en cualquier momento. La idea. Ese es un punto muy importante en el tema escatológico, la cuestión de la inminencia, de la venida. Y cuando ya estamos, qué sé yo, 2000 y pico años después de aquello, parece que el tema de inminencia como que va diluyéndose, como que va, y ya Pedro lo menciona ya en su segunda epístola, en el capítulo 3, que hay burladores que dicen que sí, que ya viene y no hay modo que venga. Imagínense 2000 años después. Correcto. El tema de la inminencia ya no se recalca tanto como era antes en los primeros tiempos. Así que regresar a esta parábola y volver a tocar el tema de la inminencia es un asunto importante. Sí, así es. Y es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos o en estos días donde hay quizás en algunos contextos algún temor hacia el futuro, el temor hacia la muerte, el temor hacia el qué sucederá. Y es interesante que resurjan estas temáticas, sobre todo en tiempos de crisis. Sin embargo, Nelson, quiero dejar planteada la temática que retomaremos después de la pausa musical, porque todos aquellos que velan, todos aquellos que están atentos, recibirán un reconocimiento, serán bienaventurados, serán dichosos, y ese es precisamente el deseo del Señor Jesucristo, que sus discípulos puedan llegar a ser bienaventurados. Sin embargo, te queremos recordar que este es tu programa Fe y Actualidad. Estamos por la 99.7, el camino, contenido que transforma, en otra modalidad, esta modalidad virtual que nos permite conectarnos desde nuestros hogares, desde nuestras oficinas o de los lugares donde nos encontramos, para seguir transmitiendo, seguir reflexionando y seguir analizando los tópicos, las ideas y las perspectivas desde la palabra de Dios que tenemos como programa Fe y Actualidad. Escucha esta alabanza y ya retornamos aquí por la 99.7, el camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y me acompañan vía virtual los profesores Nelson Morales y David Suazo, y estamos muy contentos de seguir analizando y reflexionando en la parábola del siervo vigilante del capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Y una de las premisas, Nelson, que planteábamos antes del corte musical es que aquellos que están vigilando, aquellos que están despiertos, atentos, para las encendidas, pues recibirán la dicha de ser bienaventurados, Nelson. Sí, mira,
un detallito aquí importante para entender la metáfora de la parábola. No es exactamente igual a una boda como las de las 10 vírgenes. Aquí el punto es la inminencia de la venida de una persona, ya sea el amo que vuelve de una boda o del ladrón que llega en la noche. El ladrón tampoco es Jesús, así que el amo también, por eso muchos autores miran por ese lado. Y lo que yo veo aquí es que lo que se resalta es que en algún momento el amo, ya sea que era parte de la boda, el padrino o el padre del novio, quien sea que fuera, no se sabe el momento de la vuelta porque tampoco sabe cuánto va a durar la boda. Y el punto no es tanto qué está haciendo él, sino qué hacen sus siervos. Y lo que ellos hacen es estar listos para cuando él viene, toca la puerta y ellos abren. Y ahí está lo lindo de lo que pasa, porque decías tú, son bienaventurados, dichosos, pero lo curioso es lo que pasa. En el versículo 37 dice, dichoso aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando, en verdad os digo que se ceñirá el amo para servir. Sí. Correcto. Y, los sentará a la mesa, ¿sí? Y acercándose les servirá. Recuerden que en otra parábola del Señor, él le dice, ahí en el capítulo 17, un poquito más adelante, que el siervo regresa del campo y el amo le dice, bueno, hazme esto otro, y él va a decir, siervo malo soy porque lo que tenía que haber hecho, eso hice. Ajá. ¿Sí? Así que esto es totalmente atípico, no es lo que uno esperaría que pase. A ellos están haciendo lo que les corresponde, pero la bendición es tan grande que ahora se invierten las cosas. Así como Jesús va a decirles en el aposento alto, yo siendo vuestro Señor, os lavo los pies, estoy sirviendo. En Marcos, el Hijo del Hombre no vino para para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que esta parábola nos enseña mucho del carácter del Señor también y de su disposición a dar el ejemplo de servicio. Y de nuevo vuelve otra vez qué significa ser un discípulo de Jesús. Si Jesús es nuestro Señor y Él está dispuesto a servir como premio, nosotros debemos imitarlo a Él también, sirviendo a nuestros consiervos, que es un poco lo que va a pasar en la parábola siguiente, que es lo opuesto, ¿no? del siervo infiel que maltrata a sus colegas. Aquí no, aquí es estos siervos son fieles y por eso el Señor les sirve y los bendice de esa manera. Y otra cosa interesante que pasa aquí con la parábola es que se nos cuenta que puede llegar en la segunda vigilia o la tercera vigilia. Los judíos y los griegos dividían la noche de 6 de la noche a 6 de la mañana en 3 bloques de 4 horas. Correcto. Pero los romanos lo dividían en 4 bloques de 3 horas. En Marcos se menciona, en Marcos 13 habla del atardecer, la medianoche, el canto del gallo y el amanecer. Hasta tenían nombre. Así que aquí no tenemos claro si está hablando de la segunda y tercera, que sería, en el caso de que fueran 3 divisiones, está hablando entre las 10 de la noche y como las 6 de la mañana, o entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana. La cosa es que es cuando ya están los ojos cayéndose del sueño, ellos están haciendo un mayor esfuerzo de estar despiertos y estar atentos para recibir a su Señor. Ahí está la idea. Sí, aprovechando aquí ahora, me meto antes de que Gonzalo intervenga. Porque sí, Nelson menciona ahí la recompensa de estos siervos fieles. La recompensa es que el amo los reconoce y los sirve. Y es curioso cómo la parábola junta varias enseñanzas de Jesús que están bien dispersas en diferentes lados, y el tema del servicio como un premio. Uh-huh.
y Jesús presentándose él mismo como el siervo. El Señor y el Maestro, dice Juan 13, ¿no? Uh-huh. Si yo soy el Señor y yo soy el Maestro, aquí sería yo soy el amo, uh-huh, el dueño. Si yo les sirvo y les lavo los pies, ¿quiénes son ustedes? Entonces, la habilidad de la parábola de juntar varias enseñanzas de Jesús que apuntan a la identidad del discípulo, precisamente. Uh-huh. En este caso, vinculada con la venida del Señor. En los otros casos, no necesariamente. Por lo menos en Juan 13 está vinculada con su pasión y muerte, que ya venía. Pero aquí sí, está vinculada con la venida del Señor. Y es una marca del discípulo, que está subrayada de manera subliminal, digamos, claro, en la parábola. Correcto. Por lo que Jesús enseña. Uh-huh. Así es. Una de las cosas que yo quería preguntarte, Nelson, respecto a la figura o al uso del concepto del ladrón que viene pues repentinamente, o el ladrón que viene por la noche, etcétera, etcétera. ¿Hay algunos antecedentes del uso de esa figura en la literatura intertestamentaria? Yo sé que es una pregunta muy, muy específica, pero no sé si has escuchado algo sobre eso. En Enoc especialmente. En Enoc. No, la figura aparece por todos lados. Sí, una figura muy recurrente. Es muy usada, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Es muy recurrente, sí. Uh-huh. Porque es de la vida cotidiana, tristemente, para nosotros. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Sí. El ladrón, imagínense en esa época que no había luz pública en las calles, no había electricidad. La noche cámaras de vigilancia. Sí, visión nocturna y qué sé yo. Era propicio y había asalto por todos lados. En las noches la gente no salía a las calles por ese temor a ser, incluso dentro de sus propias ciudades, a ser asaltado por alguien. Así que la figura del ladrón, y aquí la idea es un ladrón que hace un hoyo en la pared y se mete. ¿Sí? Claro. Sí. Sin pensar que nadie, exactamente, sí. Sí, es una figura muy interesante, pero nos permite un poco terminar con esa sección del siervo vigilante, Nelson, porque pues el verso 40 nos plantea: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y ahí existe esa comparación, ¿verdad?, con la figura que has mencionado. Claro. Sí, la idea de la inminencia, de nuevo. Y aquí ahora ya no son los siervos, cambió de figura, borrón, cuenta nueva. Déjenme contarles otra historia para reforzar la idea son tres cosas. Así Primero, es. el versículo 35, preparados y con las lámparas, preparados. Luego, los siervos ante su amo en una llegada inesperada, preparados. Y ahora de nuevo este dueño de casa que duerme con un ojo abierto y el otro cerrado, con el palo al lado para si aparece el ladrón. Ahí le da, ¿no? Sí, dice, si el dueño de casa hubiese sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Correcto. Eso es lógico. Así que llama a los discípulos a estar con esa misma actitud ante la venida del Señor, porque Él lo va a recalcar a lo largo del Evangelio, y empezando el libro de Hechos, vuelven de nuevo con la misma, y Jesús les va a decir: no les toca saber a ustedes ese asunto, así que ustedes estén preparados. Así es. Y una de las cosas que nos llama mucho la atención en esta dinámica de estar preparado, don David, es que pues en escena aparece el apóstol Pedro y le pregunta al Señor Jesucristo: bueno, ¿estás diciendo esta parábola solo a nosotros o también a todos? Y eso pues nos comienza a ampliar un poco la interpretación que más bien la explicación, que hace el Señor Jesucristo respecto al significado de la venida del Señor, la venida de Jesús en este contexto, y por supuesto la importancia de estar vigilantes, atentos y preparados. Bueno, sí, es interesante la pregunta de Pedro, y otra vez vemos aquí a Pedro, el vocero,
El vocero de los discípulos, seguro que todos los discípulos estaban el vocero de Cristo. Con la misma pregunta, y no es la primera vez que Pedro aparece haciendo la pregunta. Claro, el versículo 40 está bastante claro. Vosotros, va dirigido a los discípulos, y así se entiende, a los discípulos más cercanos y más directos. Pero luego dice, pues también. O sea que además de los discípulos se infiere que habría otros, y esos otros podrían ser simplemente la ilustración de la parábola, los siervos, que son otros siervos. Y Pedro está tratando de completar el cuadro y completar la enseñanza de Jesús, como diciendo, ¿cómo así? ¿Solo nosotros debemos estar preparados y los demás no? Y entonces ya Jesús cuenta otra parábola. Claro, hay que tomar en cuenta que desde el versículo 13 Jesús está en un contexto de una multitud, porque empieza esa secuencia con un joven pidiéndole que Jesús actúe como mediador por un terreno o algo que están ahí. Así que hay una multitud que incluye a los discípulos, pero hay un poco más. Por eso el versículo 22 estaba dirigido a los discípulos, el 35 también, y por eso quizá a Pedro le queda la duda, si estás diciéndolo a nosotros o también a estos, como este joven que estaba pidiendo el asunto de su terreno. Y lo que Jesús va a mostrar en la parábola siguiente es que es a toda la gente, es cómo ellos deciden relacionarse con el reino. Correcto. La persona que se relaciona al reino de Dios de manera correcta va a actuar como el siervo fiel. Correcto. Y el que decide menospreciar el reino de Dios va a actuar como el siervo infiel. Sí, y una de las cosas que nos llama la atención en esta explicación, don David, de la parábola que ha mencionado Nelson, es que ahora ya comienza a colocar el tema de ser mayordomos de lo que Dios nos ha permitido tener, desarrollar, y por supuesto cuando seamos encontrados por el Señor cuando venga, pues que estemos actuando prudentemente y que estemos actuando pues como lo haría un mayordomo fiel, que nos recuerda a otra parábola que también hemos podido dilucidar y reflexionar. Sí, al fin de cuentas, la enseñanza de Jesús va a terminar diciendo, digamos, porque eso lo va a decir al final cuando Él está dando las últimas instrucciones a sus discípulos, que no solo estos discípulos, digamos los 12 o los cercanos, son discípulos. Al fin de cuentas, todos los demás también serán discípulos y lo son discípulos, y también tienen que manifestar las mismas características, los mismos distintivos de los discípulos. Así que tal vez se podía hacer una distinción en tiempos de Jesús entre los 12 y el resto, pero hoy ya no. Discípulos, todos somos correcto. Discípulos. Entonces la pregunta sería, ¿dices esta parábola para nosotros? Por supuesto que sí, para nosotros como discípulos y para todos los demás que son discípulos también. Correcto. Y entonces entra en la otra temática y en la otra simbología del mayordomo, que aparece tantas veces en los evangelios, en las enseñanzas de Jesús. Jesús usa como ejemplo en varias parábolas la idea del mayordomo fiel, la idea del mayordomo infiel, y los siervos ahí en Mateo 25, los siervos son mayordomos de los talentos que el Señor les entrega, y ahí está la misma temática de la diligencia, la responsabilidad en el manejo de aquello que el Señor nos ha encargado. Aquí se habla de eso también, se habla de los bienes, se habla de las cosas que se le ha encargado, y eso es una marca del discípulo también. Dime, con qué diligencia y responsabilidad
manejas lo que el Señor te da y bueno, te diré si eres un discípulo o no. Correcto. Y aquí ya está, aparece muy claramente y de una manera bastante concreta, digamos, con mucho más detalle que lo que aparece en otros lados. Correcto. De hecho, llama la atención, Nelson, que en el versículo 45 del capítulo 12, el siervo, ¿verdad?, plantear en su corazón, bueno, mi Señor tarda en venir, que va en contra de esa dinámica de estar diligente y atento, ¿verdad?, ante la venida del Señor. Y de hecho empieza a mostrar, ¿verdad?, si tal hiciera, que es lo contrario a una persona diligente. Él supuestamente está interpretando la venida del Señor como algo tardado y sin embargo la dinámica nos presenta a la luz de la parábola anterior algo totalmente diferente. Hay que velar constantemente no sabiendo cuándo se puede aparecer el Señor. Claro, la idea aquí es en la imagen de este Señor que fue a una fiesta y todavía no vuelve. Es cuestión de días, ¿no? De un par de días nada más. Y en esa escena del par de días, este tipo empieza además a maltratar a su gente, a los que están trabajando con él. En nuestro contexto, pues miramos la parábola y el Señor ha tardado más que un par de días, ¿cierto? Pero uno puede asumir esa misma actitud que es la que este tipo está haciendo. Él piensa, medita, no se lo dice a nadie más, lo piensa en su corazón. Y decide aprovechar de los beneficios que le da la posición que tiene. Así que me hace pensar que Jesús está respondiéndole a Pedro, tú estás en esferas de guiar a los demás como apóstol y tienes una responsabilidad mayor en cómo tratas a tus colegas, a tus consiervos y puede tener cualquiera de esas dos actitudes. Y cualquier creyente en general también puede asumir esa actitud hacia otros creyentes. Correcto. Pensar que porque el Señor no viene, entonces puedo hacer y deshacer, porque total aquí soy el que yo soy el que mando y ese tipo de cosas. Exactamente. Ahora, lo interesante, don David, es que hay un juicio, hay un castigo, sobre todo para aquellos que, siendo siervos y conociendo la voluntad del Señor, no se prepare, dice el verso 47, ni hace conforme a la voluntad del Señor, y llama mucho la atención, ¿verdad? Porque dice el texto que recibirá muchos azotes. Bueno, el tema del juicio es otro tema que está presente en muchas parábolas de Jesús. Esas parábolas a las que hemos hecho referencia de Mateo 25, ahí está presente, muy presente el tema del juicio. Y aquí está, en la parábola anterior de los siervos fieles, está presente un juicio en sentido positivo. Hay un final feliz, hay un premio, claro. Hay un premio, correcto. Sí, pero es un juicio en el sentido de que hay una evaluación, digamos, del comportamiento de aquellos, y aquí está otra vez. Y es interesante que el versículo 45 que hemos estado citando menciona tres actividades malas, digamos, que diríamos que hace es golpear a los criados y a las criadas y luego comer, beber y embriagarse. Curioso, comer, beber no se presenta como pecado ni como todo malo, pero aquí se presenta como un abuso o como una displicencia displicencia, una palabra rara que estoy usando aquí, que no le, en la actitud de que no importa, la actitud de no darle importancia al asunto, en este caso a la venida del Señor. No, y también entonces, sí, el hecho de usar comida y bebida con bienes que no son de él es como usurpar la posición del dueño de casa. Además, así que agrava más. Es como abuso también de bienes que no son propios, agrava. Es la idea, que agrava la cuestión, la conducta de esta persona. Y claro, viene el juicio. Eso no es extraño, era de esperarse
que el tema de juicio apareciera en una historia como estas. Pero es interesante que el juicio aquí se presenta de una manera un poco distinta a como se presenta en otras parábolas. Las parábolas de Mateo son el fuego, ¿no? Echadlos en el fuego. Aquí es azotes. Le castigará duramente y además lo pondrá con los infieles. Lo pone en compañía de los otros malvados, ¿no? Recibirá muchos azotes. La figura de los azotes como castigo y como juicio, que está presente también. Otra figura del juicio que uno observa ahí en los relatos de los evangelios. Pero ya el propio Jesús recibió los azotes en su pasión y muerte. Más adelante Pablo habla de los azotes que él recibió más de una vez, como un castigo, en ese caso inmerecido, pero aquí sí, aquí es merecido, la figura de azotes y juicio, ¿no? Correcto. Y entonces, Nelson, antes de tener una pausa musical, ¿cómo podríamos sintetizar el pensamiento de las palabras del Señor Jesucristo palpadas por Lucas en torno al siervo vigilante y al siervo infiel? ¿Qué podemos decir a la luz del texto y del contexto bíblico? Lo que diría yo es que Jesús plantea un escenario aquí de qué realmente significa ser un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús va a actuar con fidelidad a Él. Y las personas que deciden rechazarlo, y a lo largo de este camino a Jerusalén hay varios que lo van rechazando por distintas razones. Más adelante va a mencionarse un joven que tenía riquezas y cuando Jesús lo confronta con esa riqueza, él lo rechaza, porque prefiere seguir con sus riquezas que seguir a Jesús. Así que estas personas que rechazan al Señor van a tener un castigo, y ese castigo se refleja aquí con estos siervos, los siervos de este reino. Y de nuevo nos plantea que el reino de Dios también en la actualidad es más que la iglesia. El reino de Dios abarca toda la tierra. Por eso hay fieles e infieles en todos lados, y el Señor los evalúa de acuerdo a cómo está en su corazón al fin. Deciden ser personas que siguen a su amo o lo rechazan. Y estos que rechazan, hay dos tipos de rechazo. Está el rechazo consciente, que es el de este hombre, y el rechazo por ignorancia, que es también mencionado en el versículo 48. Ese recibirá azotes, pero menos. Recuerdo las palabras de Jesús que dice: ay de ti, Corazín y Betsaida. Betsaida, sí. ¿Sí? Porque ellos conscientemente decidieron rechazar al Señor. Y Sodoma y Gomorra, con todo lo que hicieron, tendrán un castigo más tolerable porque actúan en ignorancia, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Correcto. Así que aquí nos plantea un escenario muy interesante que después de la canción podemos reflexionar para el día de hoy, ¿no? ¿Qué hacemos con estas enseñanzas hoy? Así es. Solo, don David, ¿usted quería agregar algo? No, sí, no, sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Ejemplo que usó Nelson de Lucas 4, donde Jesús habla de Sodoma y Gomorra y de las ciudades ahí que eran como más responsables y más culpables, digamos. Es un asunto que irritaba mucho a los judíos en general. Esa es una de las razones por qué ahí en Nazaret querían matar a Jesús, porque los había hecho más culpables a ellos. Y aquí eso es, porque este tipo, conociendo la voluntad, actuó de manera distinta. Y eso es muy fuerte. Eso, la verdad es que es muy fuerte, la presentación del tema de juicio en el caso de alguien que ha conocido la voluntad y que sabiéndolo no hace esa voluntad. No solo es digamos, mal actuar, es rebeldía.
Correcto. Y entonces el juicio, por eso se ve más severo, ¿no? Es un tema muy fuerte. Así es. Bueno, querida audiencia, te queremos recordar la pregunta del día: ¿qué significa estar listos y preparados ante la venida del Hijo de Dios? Las vías de comunicación son a través de Instagram o Facebook y nos puedes encontrar como Fe y Actualidad. Te invitamos a que escuches esta pausa musical y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos. Y David Suazo, estamos trabajando las parábolas del siervo vigilante y del siervo infiel, las bienaventuranzas de uno, las consecuencias de otro, sobre todo para aquellos que, conociendo la voluntad de Dios, sabiendo lo que el Señor exige de parte de los discípulos, de parte de aquellos que se presentan como buenos administradores de lo que Dios les ha permitido desarrollar, de sostener y mantener, pues el castigo inminente. Y una de las cosas que planteamos antes de la pausa musical, ¿será que así como Pedro preguntó al Señor si esta parábola tiene implicaciones solo para los discípulos de esa época o para todos? Pues ya hemos dilucidado que el todos no solo incluye a la gente del primer siglo, sino el todos incluye hoy, Nelson, a la gente del siglo XXI, porque esta parábola indudablemente tiene implicaciones para los individuos, tiene implicaciones en términos comunitarios como comunidad de fe, como iglesia, pero tiene implicaciones sobre todo en el sentido de esa espera constante que nosotros tenemos que desarrollar y anunciar en torno a la esperanza que nos plantea la doctrina de los tiempos futuros, como es la escatología. Sí, como decía hace un rato, el concepto reino de Dios se unía al ser discípulo. Los dos hilos que van tejiéndose a lo largo del Evangelio de Lucas están aquí unidos. Y es bueno mantener esa perspectiva porque el reino de Dios sigue presente, el Señor Jesús reina y además nos ha dado su espíritu. Y las personas que saben más, se les demandará más. Es lo que termina diciendo el versículo 48. Correcto. Y también al que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Y lo mismo nos pasa desde la perspectiva de discípulos, como Pedro que preguntaba. El Señor le confió cosas a los discípulos, les dio comisiones bien específicas y somos responsables de eso, como creyentes también nosotros hoy. Ahora, las personas que no son creyentes también son responsables ante Dios. ¿Sí? Porque el reino los abarca a ellos también. Entonces, esta parábola, en ese sentido, a la pregunta de Pedro, ¿solo a nosotros, también a los demás? Es englobante, sí. Correcto. Y por eso uno de los elementos interesantes, don David, que uno puede ir reflexionando en torno al análisis teológico para nuestros días, es recordar el verso 37 del capítulo 12. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor les encuentre velando cuando llegue. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y viniendo les servirá, que es un pasaje que estuvimos comentando, que Nelson estuvo reflexionando, pero que tiene también implicaciones no solo para Pedro, no solo para los discípulos del primer siglo, sino para nosotros hoy. Esa dicha, esa alegría, esa bienaventuranza de aquellos que velan. Sí, es una linda figura del Señor sirviendo a sus siervos. Una figura, uno puede pensar en escenas celestiales, digamos, escatológicas, en que Dios mismo está haciendo un servicio a todos sus hijos fieles. Es una figura muy linda que contrasta con la figura con la que termina el capítulo. Es una figura de juicio severo, ¿no? Y ahí algo que hemos mencionado más de una vez cuando estamos haciendo las implicaciones finales de una enseñanza, de una parábola en particular. En este caso, es esa introducción que Pedro hace con la pregunta
tiene un montón de implicaciones, un sinfín de implicaciones, porque Jesús va como elaborando la argumentación para concluir diciendo que los que tienen más privilegios, los que tienen más responsabilidades, los que tienen más cosas que administrar, más misterios de Dios que administrar, por ejemplo, como lo dice Pablo allá en 1 Corintios, somos administradores de los misterios de Dios. Bueno, más se nos ha dado mucho. Entonces se nos va a exigir más. Es algo de lo que no se habla mucho, pero aquellos que estamos en posiciones de liderazgo, aquellos que somos pastores, ministros, maestros, líderes, estamos administrando bienes valiosos, preciosos del Señor, por los cuales se nos va a pedir cuenta. Por eso no es nomás pararse y enseñar la Biblia así, nomás. Correcto. Es una responsabilidad tremenda. A mí me asusta eso. Yo tengo que ser responsable. Claro, tengo un trabajo de estudiar las Escrituras y de enseñarla formalmente en una institución, en un seminario, en una iglesia, en un estudio bíblico, pero también en otros contextos. Ahora en las redes sociales, ¿qué cuentas van a dar aquellos que están diciendo cualquier tontería? Así es. Todos estos días. Es impresionante las interpretaciones que se han dado en redes sociales sobre la pandemia que estamos viviendo hoy, pero don David y Nelson, esto genera también un grado de responsabilidad, porque aquellos que han sido llamados al ministerio, interpretándolo de esta parábola, liderazgo, pastores, maestros, lo que invita a reflexionar esta parábola es que Dios busca la excelencia, Dios busca que estemos velando, Dios busca que estemos administrando bien los recursos que Él nos ha permitido tener, que la improvisación en estos contextos realmente no resulta para bien de los discípulos, sino más bien debemos ir en esa constante búsqueda de hacer lo que es agradable para el Señor, su voluntad, y por supuesto eso implica hacer lo mejor posible usando los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Claro, somos tremendamente responsables, y lo que pasa además en medios digitales es que las cosas quedan ahí. Sí. Hoy sí podemos dar azotes virtuales. Después vamos a poder buscar videos y usarlo en nuestras análisis de la situación, de cómo gente reaccionó desobedeciendo a las instrucciones de los gobiernos, por ejemplo. Correcto. En Chile ha sido un problema recurrente, ¿no? Un montón de gente contagiada por pastores tercos que no han querido obedecer a las instrucciones de la iglesia. En Estados Unidos ha pasado lo mismo. Sí. Bueno, Boris Johnson, por mencionar a alguien, ¿verdad? Sí. Y así podríamos dar muchos ejemplos, pero realmente la parábola va mucho más allá de esta crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Tiene que ver con el discipulado, con lo que somos como cristianos, Nelson y don David. Sí, es lo que yo venía diciendo antes, ¿no? Que es conectándola con el tema de la ansiedad. No os preocupéis, dice el versículo 22, no se preocupen como los demás se preocupan, versículo 26, 29, no estéis preocupados. Ese es el contexto antes de la parábola, que podríamos nosotros, por nuestra angustia, nuestra desesperación, olvidarnos de estar preparados para la venida del Señor. Y esa presión que nos trae la adversidad nos puede hacer como esa semilla que cayó entre espinos, ¿cierto? Que los espinos crecen y después ahogan la semilla, y esa tierra no prospera finalmente. Nosotros como creyentes... Y son los afanes, claro, que la ahogan. Eso es lo que dice el texto. Sí, claro. Así que debemos ser siempre buena tierra. Y el siervo fiel es buena tierra. El siervo fiel es el que no se preocupa, el que confía en el Señor, el que no pone su confianza en la riqueza, no muestra avaricia.
Eso es estar preparados, porque uno podría preguntarse, ¿cómo nos preparamos hoy ante la venida del Señor? Y alguien podría decir, bueno, teniendo más cultos, orando, leyendo su Biblia. Claro, esas cosas son buenas, pero no son las que el Señor Jesús en los evangelios resalta. Correcto. Y esto, obviamente, don David, en los pocos minutos que nos van quedando, nos deja muchos desafíos, no solo en torno a la crisis que estamos viviendo, sino en torno a la dinámica de lo que significa ser un discípulo del Señor, de lo que está llamado a ser la iglesia en cuanto a su misión, y por supuesto es indudable que esto va a generar o genera muchos desafíos para nuestra misión hoy como creyentes y nuestra misión de cara al futuro, porque una de las cosas que yo recuerdo muy bien en sus clases de escatología es que el futuro innegablemente e indudablemente tiene que ver con el comportamiento en el presente del creyente. Exactamente, sí. Y las parábolas lo presentan una y otra vez, y estas dos, lo mismo. El futuro no tiene que ver, o la escatología no tiene que ver con qué será del futuro, cómo será el futuro, tratar de satisfacer la curiosidad sobre una visión futuro, ahí está, pero el futuro tiene que ver con el presente. La enseñanza escatológica del Nuevo Testamento, del Antiguo también, es un mensaje para el hoy, a la luz de aquel futuro glorioso que se espera hoy. Y la palabra lo dice y claramente, habla de estar preparados y habla de ser responsables y diligentes en el desarrollo de nuestras responsabilidades, los bienes que se nos han encargado. Así que yo digo que eso de estar tan preocupados por especular por el futuro es una cosa que debemos evitarla y nos va a distraer de lo que tenemos que hacer hoy. Correcto, exactamente. Nelson, desafíos finales para nuestra audiencia. A buscar su lamparita, echarle aceite y amarrarse bien las mangas de la camisa, ¿sí? Exacto. Estemos preparados. Exactamente, muchas gracias. Don David, desafíos finales para nuestra audiencia. Bueno, ya un saludo final. Hemos tenido ya suficientes desafíos, creo yo. Así que un saludo para todos y así desde el confinamiento, saludos para todos. Muchas gracias, y bueno, en esta nueva dinámica que no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, sobre todo para transmitir a través de este medio social, a través de la 99.7, ha sido muy interesante. Son nuevas dinámicas que probablemente por estos días estemos manejando y estemos desarrollando para seguir transmitiendo el mensaje que queremos transmitir como radio y por supuesto como programa Fe y Actualidad. Así que, querida audiencia, les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, Fe y Actualidad, al contenido que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, y por supuesto no se desconecte de la sintonía de la 99.7, el camino, contenido que transforma. En nombre de Nelson Morales, David Suazo y a la distancia nuestro buen amigo Jefferson, que ha desarrollado toda esta labor técnica para que podamos transmitir el programa, les deseamos un excelente día, bendiciones a cada uno de ustedes, y por supuesto les invitamos a que siga avanzando en la vida, estando atentos, velando, preparados y cumpliendo la voluntad del Señor. Bendiciones. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.